¿Cuántas veces ha llegado un defecto al cliente que pudo haberse evitado? No porque el operador no supiera hacerlo bien, no porque el proceso fuera imposible de hacer correctamente, sino porque era demasiado fácil cometer el error sin darse cuenta. Una pieza instalada al revés, un tornillo que faltó, un componente equivocado en el ensamble correcto. Esos defectos no son fallas del operador, son fallas del sistema que permitió que el error ocurriera. Y eso es exactamente lo que el PocaYoke viene a resolver. Esta es la historia del sistema de prevención de errores más poderoso de la industria manufacturera. ¿Qué es? ¿Cómo nació? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo aplicarlo en tus procesos hoy mismo? Corremos a inspeccionar. Revisamos el producto terminado. Separamos lo bueno de lo malo. Enviamos el producto bueno al cliente y el producto malo al el retrabajo o al scrap. Y creemos que eso es control de calidad. Shigeo Shingo, el ingeniero japonés que desarrolló el PocaYoke, tenía una opinión muy clara sobre eso. La inspección de calidad después de la producción es demasiado tarde. Para cuando encuentras el defecto, ya lo produjiste. Ya gastaste el material, ya invertiste el tiempo, ya consumiste la energía, y si el defecto llegó al cliente, ya pagaste el costo más alto de todos, la confianza perdida. La inspección no produce calidad, solo la clasifica. El PocaYoke mueve la verificación al punto de creación. El proceso mismo previene el error, o lo detecta dentro del mismo ciclo de producción antes de que se convierta en defecto. Esa es la diferencia fundamental, y es el cambio de mentalidad que el PocaYoke exige. Para entender el PocaYoke hay que entender quién fue Shigeo Shingo. Shingo nació en 1909 en Saga, Japón. Ingeniero industrial de formación, trabajó como consultor externo para Toyota desde principios de los años 60. No era empleado de Toyota, era el consultor que Toyota llamaba cuando tenía problemas que nadie más podía resolver. Ya conocemos su trabajo con el SMED, el sistema que redujo los tiempos de cambio de herramientales de horas a minutos. Pero el PocaYoke nació de una observación diferente y de una pregunta que Shingo se hizo repetidamente en décadas de trabajo en planta. ¿Por qué seguimos encontrando los mismos tipos de defectos una y otra vez? La respuesta no era la falta de capacitación, no era la falta de motivación, no era la falta de atención. Era que el proceso mismo permitía que el error ocurriera. Y si el proceso permite el error va a ocurrir. No siempre, pero eventualmente. Porque los seres humanos somos falibles por naturaleza. La solución no es pedirle a la gente que sea perfecta. La solución es diseñar procesos que hagan imposible o inmediatamente visible cualquier error. El primer PocaYoke documentado nació en 1961 en una fábrica de Toyota. Shingo observó un proceso de ensamble donde los operadores con frecuencia olvidaban instalar un resorte debajo de un botón de interruptor. El defecto no era visible de inmediato. El interruptor parecía correcto. Pasaba la inspección visual y llegaba al cliente, hasta que el cliente presionaba el botón y no funcionaba. Shingo rediseñó el proceso en 2 pasos. Primero, el operador colocaba los resortes requeridos en un soporte especial antes de comenzar el ensamble. Segundo, tomaba los resortes del soporte e instalaba uno en cada interruptor. La lógica era simple. Si al terminar el ensamble quedaba algún resorte en el soporte, el operador sabía inmediatamente que había olvidado instalarlo. El resorte que sobraba en el soporte era la señal de error. No había forma de terminar el ensamble sin saber si había cometido el error. Ese fue el primer PocaYoke formal, y funcionó perfectamente desde el primer día. Pero Shingo no llamó a su método PocaYoke desde el inicio. Lo llamó Baka-Yoke, que en japonés significa a prueba de tontos. El concepto era correcto. Pero el nombre creó un problema. En una visita a la empresa Arakawa Body Company, una operadora se ofendió al escuchar el término. Sintió que la llamaban tonta.
Y tenía razón en ofenderse. Shingo reflexionó sobre eso. Y entendió algo importante. Los operadores no cometen errores porque son tontos. Los cometen porque son humanos. Porque están cansados. Porque el ritmo de trabajo es alto. Porque el proceso no los guía suficientemente bien. Cambió el nombre a Poka-yoke, que significa evitar los errores inadvertidos. El cambio de nombre no era solo semántico. Era un cambio de filosofía. El Poka-yoke no culpa al operador. El Poka-yoke culpa al proceso. Y esa distinción, esa forma de ver la calidad, es lo que hace al Poka-yoke tan poderoso y tan duradero. ¿Cuál es la diferencia entre un error y un defecto? Esta distinción es fundamental para entender el Poka-yoke. Un error es una desviación del proceso correcto, algo que el operador hizo o dejó de hacer que no debía. Un defecto es lo que llega al cliente cuando ese error no fue detectado ni corregido a tiempo. Todos los defectos tienen su origen en un error, pero no todos los errores se convierten en defectos. Si el error se detecta y corrige antes de que el producto continúe al siguiente paso, no hay defecto. El Poka-yoke actúa exactamente en ese espacio, entre el error y el defecto. Su objetivo es interceptar el error antes de que se convierta en defecto, y lo hace de dos formas fundamentales. Primera forma: métodos de control. El método de control hace físicamente imposible que el error ocurra o que el proceso continúe si el error ya ocurrió. No alerta al operador, no le da la opción de continuar o detenerse. Simplemente, el proceso no puede avanzar con el error presente. Ejemplos de métodos de control. Un conector USB que solo puede insertarse en una orientación. No importa cuánto lo intentes, si está al revés, no entra. Un accesorio de montaje con un pin, guía asimétrico. La pieza solo puede instalarse en la orientación correcta. En la orientación incorrecta, simplemente no entra al accesorio. Una bandeja de componentes con compartimentos para exactamente el número de piezas requeridas para un ensamble. Si al terminar queda una pieza en la bandeja, falta un paso. Un sensor en una línea de producción que detiene la máquina si detecta que una pieza no está correctamente posicionada. En todos estos casos, el operador no tiene que recordar, no tiene que verificar. El sistema hace imposible continuar con el error. Segunda forma: métodos de advertencia. El método de advertencia no impide el error, pero lo hace inmediatamente visible, con una señal que el operador no puede ignorar. Una luz que se enciende cuando un sensor detecta una condición fuera de especificación. Una alarma sonora cuando se alcanza un número máximo de piezas sin registrar una verificación. Un indicador visual que muestra el estado del proceso en tiempo real. La diferencia con el método de control es que el operador aún puede decidir continuar. Pero la señal hace que ignorar el error sea una decisión consciente, no un descuido. En general, los métodos de control son más robustos. Los métodos de advertencia son más flexibles. La elección entre uno y otro depende del proceso, del tipo de error y del impacto potencial del defecto. Hay tres tipos de Poka-yoke según cómo detectan el error. Tipo 1. Poka-yoke de contacto. Identifica el defecto a través de un atributo físico: forma, tamaño, color, peso. El pin guía asimétrico del que hablamos es un Poka-yoke de contacto. La pieza tiene una forma que solo permite una orientación correcta. Si la orientación es incorrecta, el contacto físico entre pieza y accesorio lo revela inmediatamente. Tipo 2. Poka-yoke de valor fijo. Asegura que se complete un número determinado de movimientos o acciones durante el proceso. El soporte de resortes que Shingo diseñó en 1961 es un Poka-yoke de valor fijo. El operador debe tomar un número exacto de resortes. Si sobra uno, falta una acción. Las bandejas de componentes con compartimentos para un número exacto de piezas son otro ejemplo. Si queda una pieza, se omitió un paso.
Los contadores automáticos que verifican que se realizaron exactamente el número correcto de movimientos antes de permitir avanzar al siguiente paso. Tipo 3. POCA-YOK de secuencia. Asegura que los pasos del proceso se realicen en el orden correcto. Un sistema de escaneo de códigos de barras que no permite avanzar al paso 2 hasta que el paso 1 esté confirmado. Un software de manufactura que bloquea la siguiente operación hasta que la anterior esté registrada y validada. Un sistema de torque que registra y verifica que todos los tornillos del patrón fueron apretados en la secuencia correcta y con el torque correcto. Ahora, ejemplos reales de POCA-YOK en la industria. Caso 1. Planta automotriz. Defectos de orientación en montaje de motor. Una planta automotriz de alto volumen tenía un problema recurrente. Los operadores instalaban los soportes del motor en orientación incorrecta. El soporte parecía simétrico desde ambas orientaciones. A alta velocidad de ciclo, el operador no podía distinguir visualmente la orientación correcta. El defecto no era visible hasta la inspección final del vehículo. Para ese momento el costo de retrabajo era significativo, en tiempo, en material y en producción perdida. La solución fue un pin guía asimétrico agregado al accesorio de ensamble. El pin correspondía a un rebaje en el soporte, pero solo en la orientación correcta. En la orientación incorrecta, la pieza no asentaba en el accesorio y no podía avanzar al transportador. Resultado: los defectos de orientación se eliminaron completamente. Cero retrabajo relacionado con orientación de soportes. Cero fallas en inspección final por esa causa. Caso 2. Manufactura electrónica. Tarjetas de circuito impreso en línea compartida. Un fabricante de ensambles electrónicos producía múltiples tipos de tarjetas en una línea compartida. Cargar la tarjeta incorrecta al transportador aplicaba el perfil de soldadura equivocado, produciendo juntas defectuosas y daño a componentes que no eran detectables hasta la prueba funcional. El problema era que las tarjetas de diferentes ensambles eran visualmente similares. Los operadores no podían distinguirlas confiablemente a la velocidad de producción. La solución fue un accesorio con una cavidad con forma específica para cada tipo de tarjeta. Si la tarjeta incorrecta se cargaba, no asentaba completamente y el sensor de entrada al transportador no se activaba. La máquina no podía arrancar. Resultado: los errores de carga de tarjeta se eliminaron. La línea podía correr múltiples tipos de ensambles sin riesgo de confusión. Caso 3. Manufactura de bombas. Perno faltante en patrón de brida. Un fabricante de bombas ensamblaba unidades con 16 pernos en un patrón de brida. Ocasionalmente los operadores omitían uno. El perno faltante creaba un camino de fuga que solo se detectaba durante la prueba de presión. El retrabajo costaba $200 por unidad. En volumen, el costo acumulado era significativo. La solución fue una llave de torque con contador integrado. La herramienta registraba cada apriete y no permitía avanzar al siguiente paso hasta confirmar que los 16 pernos del patrón habían sido apretados con el torque correcto en la secuencia correcta. Resultado: los defectos por perno faltante se eliminaron. La prueba de presión dejó de ser un filtro para ese tipo de defecto. El POCA-YOK no es solo para la manufactura. Los principios del POCA-YOK están en todas partes si sabes dónde mirarlos. El cinturón de seguridad de tu auto tiene un POCA-YOK. La hebilla solo puede insertarse en el conector correcto, no en el del asiento de al lado. El conector USB-C es un POCA-YOK. Funciona en cualquier orientación. Eliminaron la posibilidad de insertarlo al revés. La tapa de gasolina de los autos modernos tiene un POCA-YOK. Está unida al vehículo por una cuerda. No puedes olvidarla en la gasolinera. En los hospitales, los sistemas de etiquetado de código de barras para medicamentos son POCA-YOKs. El farmacéutico escanea el medicamento y el brazalete del paciente. Si no coinciden, el sistema no permite la administración. Las cirugías tienen POCA-YOKs. Los equipos marcan el lado correcto del cuerpo antes de la operación.
Los contadores de instrumental verifican que todos los elementos usados salieron del campo quirúrgico. En las cocinas industriales, los sistemas de pesaje integrados son poka-yokes. La receta no puede avanzar si el ingrediente no está en el rango de peso correcto. El poka-yoke está en cualquier proceso donde hay potencial de error humano, que es en todos los procesos. ¿Cómo diseñar un poka-yoke efectivo? No todos los poka-yokes son iguales. Un poka-yoke mal diseñado puede ser tan frustrante como el defecto que pretendía prevenir. Estos son los principios para diseñar poka-yokes que realmente funcionan. Principio 1. Atacar la causa raíz, no el síntoma. Un poka-yoke que detecta el defecto después de que ocurrió es mejor que nada. Pero un poka-yoke que hace imposible el error desde el origen es infinitamente más poderoso. Antes de diseñar el poka-yoke, identifica exactamente en qué momento ocurre el error. No dónde se detecta el defecto, dónde ocurre el error. Principio 2. Hacerlo simple. Los mejores poka-yokes son los más simples. Un pin guía, una bandeja con compartimentos, un contador mecánico. La complejidad es el enemigo de la confiabilidad. Un poka-yoke que requiere mantenimiento frecuente o que falla con regularidad no es un poka-yoke efectivo. Principio 3. Hacerlo robusto. El poka-yoke mismo no debe poder desactivarse o eludirse fácilmente. Si el operador puede desconectar el sensor o remover el pin guía en 30 segundos, el poka-yoke no es robusto. Principio 4. Validarlo antes de implementarlo. Prueba el poka-yoke con los operadores reales en el proceso real antes de implementarlo definitivamente. El poka-yoke debe ser transparente para el operador cuando trabaja correctamente e inequívoco cuando detecta un error. Principio 5. Documentarlo y estandarizarlo. Un poka-yoke que no está documentado puede desaparecer con el siguiente cambio de proceso o de personal. El poka-yoke debe estar en el plan de control, en el PFMEA y en los estándares de trabajo del proceso. Los resultados del poka-yoke bien implementados son documentados y consistentes. Estudios en la industria manufacturera muestran que la implementación de poka-yokes reduce los defectos entre un 30 y un 100% en los tipos de error que atacan. Mejora los tiempos de ciclo hasta en un 60% en algunos casos, porque elimina los pasos de verificación manual que antes eran necesarios. Reduce el estrés del operador, porque elimina la presión de tener que recordar y verificar manualmente cada paso crítico, y reduce los costos de calidad, porque el costo de prevenir un defecto siempre es menor que el costo de corregirlo después. La conexión con Lean Six Sigma es directa y fundamental. En el DMAIC, el poka-yoke es una de las herramientas más comunes en la fase de mejorar. Cuando el análisis de causa raíz identifica que un tipo de defecto ocurre porque el proceso permite un error humano específico, el poka-yoke es la solución de primera elección, no porque sea la más cara, sino porque es la más efectiva. Un poka-yoke bien diseñado elimina la causa del defecto de forma permanente, sin depender de la atención del operador, sin depender de la frecuencia de inspección, sin depender de que alguien recuerde hacer el paso correcto. Shingo lo resumió con claridad. Los errores son inevitables, los defectos no. Esa distinción, esa creencia fundamental de que se puede tener 0 defectos si se diseñan correctamente los procesos, es el corazón del poka-yoke, y es también el corazón de lo que hacemos en Lean Six Sigma. Para cerrar 3 ideas que debes llevarte. Primera, no culpes al operador, culpa al proceso. Los errores humanos son inevitables. Los procesos que permiten que esos errores se conviertan en defectos son el problema, y los procesos se pueden mejorar. Segunda, la inspección no produce calidad, solo la clasifica. El poka-yoke mueve el control al punto de origen, donde el error ocurre, no al final de la línea, donde el defecto ya fue producido. Tercera, los mejores poka-yokes son los más simples. No necesitas tecnología cara, necesitas entender bien dónde ocurre el error y diseñar algo que haga imposible,
o inmediatamente visible, ese error específico. Esto es exactamente lo que aprenden los alumnos de SuperAnt en los niveles Yellow Belt, Green Belt y Black Belt. Herramientas reales, aplicadas en planta, con resultados que se miden en números. Respaldados con las certificaciones con respaldo internacional y validez oficial. Descubre qué nivel de entrenamiento te recomendamos de acuerdo a tu perfil y momento profesional actual. El link está en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.